Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos bendecidos todos, sí. Dios es bueno con nosotros, amén. Pues vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios y quiero hacer una oración antes de esto. Dios, en esta tarde disponemos nuestra mente y corazón para que tu palabra, que es como una semilla, Señor, que fructifica en nuestras vidas, sea sembrada hoy y podamos ser edificados en ella, Señor. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, peticiones, preocupaciones, asuntos, Señor, que tú conoces, que necesitamos tu intervención, Señor. Los ponemos en tus manos confiando que tú tienes el control y nos darás la victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. El título del mensaje en esta tarde es En Cristo. La esencia del Evangelio de Jesucristo es la reconciliación entre nosotros con nuestro Padre Celestial y la salvación de nuestras almas de la muerte eterna y del infierno. Esa es la esencia del Evangelio. Muchos de nosotros venimos en búsqueda de ayuda divina porque no podemos solucionar algunas situaciones, y es correcto, pero muchos de nosotros hemos vivido el Evangelio esperando que Dios haga algo en nuestra vida, y Dios lo va a hacer. Pero también debemos de tener siempre presente que lo más importante para nosotros y lo que tenemos que abrazar es nuestra salvación. El Señor Jesús vino a morir a la cruz con un propósito. Porque nosotros por nuestros pecados deberíamos de pagar. Y la condena es pena de muerte, y no muerte natural, muerte eterna. Sin embargo, el Señor Jesús vino a dar su vida en rescate por nosotros y llevó nuestros pecados a la cruz para que tú y yo podamos disfrutar de la vida eterna. Pero la esencia del Evangelio es reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros nos reconciliamos con Él, recuperamos la identidad de hijos de Dios. Porque el pecado que nos separa de Dios no nos deja sentirnos dignos. Muchas de las veces sabemos que necesitamos acercarnos a Dios, pero por causa del pecado y el cargo de conciencia que tenemos, decimos: ¿cómo le voy a pedir a Dios que me ayude si he sido un desobediente? Porque tratamos de relacionarnos con Dios de la manera que nos relacionamos con las personas, y no se mira nada bien que vayas y le pidas a alguien algo cuando nunca lo has visitado, y que llegues y le dices: oye, ¿me puedes decir hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Eso no se mira bien. Sin embargo, no es lo mismo cuando nosotros nos acercamos a Dios. No importa si tienes días, meses, años de no acercarte a Dios. Para Dios lo más importante es que te estás acercando a Él. Y Él no te reprocha, y Él no dice: mira, si no se te ofrece no vienes. No, al contrario, Dios te abre sus brazos, te recibe. Pero lo que Dios quiere hacer en nosotros es que tengamos esa identidad de hijos de Dios. Porque una vez que recuperamos la identidad de hijo de Dios, nosotros podemos recibir todas las bendiciones que nos corresponden como hijos de Dios. A algunos, cuando nos predicaron el Evangelio de Jesucristo y nos invitaron a recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos prometieron algunas cosas. Nos prometieron salvación, nos prometieron sanidad, nos prometieron milagros, nos prometieron restauración de la vida, de la familia, del matrimonio. Nos prometieron prosperidad económica, transformación en nuestra vida. Y todo eso, además de muchas cosas, y todas esas cosas son promesas de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que
que aquella persona que te guió a recibir al Señor Jesucristo y te invitó y te dijo, si tú recibes a Cristo en tu corazón, Él te va a salvar, Él te va a sanar, no te mintió. Porque en la palabra de Dios nosotros encontramos muchas promesas. Pero después de algún tiempo parece que en esa oferta que recibimos de que si yo abro mi corazón a Jesucristo y lo recibo como Señor y Salvador, y Él me va a sanar, me va a restaurar, le va a dar sentido a mi vida, parece que ya hicimos nuestra parte y Él no ha hecho su parte. ¿Por qué? Porque hoy en día yo puedo decir, Cristo está en mi corazón, pero sigo enfermo. Cristo está en mi corazón, pero mi familia está desintegrada. Cristo está en mi corazón, pero las cosas que me prometieron que iban a suceder no han sucedido, y seguimos esperando que Dios haga su parte. Hay personas que tienen a Cristo en su corazón por muchos años, pero no han visto el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Hay cristianos amargados, hay cristianos rencorosos, hay cristianos endeudados, hay cristianos pobres, hay cristianos que tienen resentimiento, que su familia se está desintegrando. La pregunta es, ¿por qué Dios no ha cumplido su parte si ya hicimos nuestra parte? ¿O será que realmente no la hemos hecho y Dios sigue esperando que la hagamos? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Esta es una escritura muy famosa. Muchos no la sabemos de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sabes qué? Esta palabra que dice, de modo que si alguno está escrito, es una escritura que se ha utilizado tantas veces, pero la expresión de modo quiere decir que es el resumen de algo. Tenemos que tomar en cuenta el contexto. Hay una escritura muy famosa que es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay personas que toman esa escritura como bandera para hacer todo, porque todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Pero el contexto de esa escritura es meramente económico. Hay personas que dicen, voy a hacer esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no funciona. Y a medio proceso sienten que no pueden, se sienten debilitados, terminan decepcionados. Y las personas a las que les dijeron, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, van y les preguntan, pues no que todo lo podías en Cristo. Porque no conocemos el contexto de la palabra. El contexto de Filipenses 4:13 es meramente económico. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, en todo y para todo he sido entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta escritura que conocemos y no la sabemos de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, tiene un contexto. Y el contexto que habla la palabra de Dios en esta escritura es importantísimo. Para empezar, tenemos que entender que estar en Cristo quiere decir ser parte del cuerpo de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es ser parte del cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene una cabeza y la cabeza es Cristo. Y quien manda es la cabeza, no el cuerpo. La palabra de Dios nos enseña que el cuerpo de Cristo es la iglesia.
De ahí que cuando nosotros no pertenecemos a una congregación, no somos parte del cuerpo de Cristo, no estamos en Cristo. Y las cosas viejas no pasan. Hay personas que no se congregan porque dicen, es que yo puedo ver la predicación por YouTube. Yo puedo ver la transmisión en vivo, yo escucho el radio, predicadores y todo, pero ¿sabes qué? Si no eres parte de una congregación, no eres parte del cuerpo de Cristo y las cosas viejas no han pasado. Porque no podemos reemplazar los principios establecidos en la palabra de Dios con la tecnología que hoy tenemos. Es decir, al fin y al cabo es la misma iglesia, es la misma predicación. O sea, es exactamente lo mismo ir a la iglesia que verlo en la casa. No, Señor, no es exactamente lo mismo. Tenemos que estar en Cristo. Ahora, si nosotros hablamos de aquella promesa que nos dijeron, algunos estábamos destruidos, no solamente nosotros, nuestra familia, y vino alguien y nos presentó a Jesucristo y nos dijo, si tú abres tu corazón a Cristo, tu familia va a ser restaurada. Si nosotros hablamos de la restauración familiar de aquellos que han recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de sus vidas, es decir, los que están en Cristo, es bien importante el contexto de esta escritura. En los versos 14, 15 y 16 entendemos a qué se refiere, de modo que si alguno está en Cristo. Ha pasado muy desapercibido. No sabemos de memoria el 17, pero ¿de qué está hablando? Dice 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos controla. Pensando esto, o sea, lo que la escritura está diciendo, dice, tienes que saber que a ti te controla el amor de Cristo. Con esto en mente, es lo que dice aquí la escritura. ¿Con qué en mente? Con que el amor de Cristo te controla. ¿Vamos bien? Ok. Pensando en esto o con esto en mente, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, ¿qué dice? Conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una manera, un estilo de relacionarnos con las personas. De modo que si alguno está en Cristo, no está hablando de una vida nueva espiritualmente hablando. Está hablando específicamente de la manera en que nos relacionamos con las demás personas. Yo acepto a Cristo en mi corazón, tengo garantizada la vida eterna. Pero la restauración de mi familia depende de la manera que yo me llevo con mi familia. No de la manera que mi familia se lleva conmigo, no, de la manera que yo me llevo con mi familia. ¿Por qué? Porque a mí que estoy en Cristo, el amor de Cristo me controla. Hay personas que han estado orando porque Dios restaure su matrimonio, su vida familiar, relaciones con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, con su familia. Y no sucede, por años no sucede. Y están esperando algo que Dios no va a hacer. Y esto es tener una falsa expectativa. Y las falsas expectativas terminan en decepción. Hay gente que por años dice, no, ya no quiero nada con Dios. Yo ya no voy a la iglesia. Estuve 5 años yendo a una iglesia cristiana. Estuve leyendo la Biblia, estuve sirviendo. Y mira, al final de cuentas terminé divorciado. Hay situaciones que no debemos de ocultarlas. En esta congregación han venido matrimonios a punto de divorcio y han dicho, pastor, si Dios no hace nada con nosotros, nosotros ya estamos a punto de divorciarnos. Y llegan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y se divorcian. 4 años en la congregación, 4 años oyendo la palabra y terminan divorciados. ¿Por qué? Porque estaban esperando que Dios hiciera algo que les correspondía a ellos. Terminan decepcionados. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, ya no te relacionas con las personas de la manera que te relacionabas antes de tener a Cristo.
ya es diferente. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos controla. Y la manera en que nos relacionábamos con las personas antes de conocer a Cristo era inspirada por nuestros deseos, o era una reacción, por así decirlo, a las acciones de las personas hacia nosotros. Cuando no teníamos a Cristo, cuando queremos hacer una amistad, bueno, porque me cae bien esa persona, yo quiero ser su amigo. Esa es una relación inspirada por los deseos. ¿Está mal? No, no está mal. Pero muchas de las veces las personas nos trataban mal y nosotros, pues mal por mal. Me das mal, yo te doy mal. Hay un dicho que dice: en el pedir está el dar. ¿Se acuerdan? Si tú me pides bien, bien te contesto. Si me pides groseramente, groseramente te contesto. Pero para los que estamos en Cristo ya no debe de ser así. Porque dice la Escritura que a nadie debemos de conocer según la carne. A nadie debemos de conocer según la carne. Dice, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no debe de ser así. Todos conocimos a Cristo según la carne. No entendíamos, no conocíamos la Escritura. No es como que Él es el camino, la verdad y la vida, yo tengo que estar. No, Él dice que me puede sanar. Yo necesito que me resuelva una situación en mi vida, algo de la carne, algo de la naturaleza. Pero cuando ya empiezas a leer la Escritura y la palabra de Dios empieza a quitar todos los velos que te puso la religión, las tradiciones, las creencias, y dices tú, oye, aquí la Biblia dice, esta es la verdad, y aquí dice esto. Entonces dice la palabra de Dios que a Dios se le busca por lo que es, no por lo que da. Y cuando lo buscas por lo que es, tú recibes lo que Él te puede dar. Por eso la palabra de Dios dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, hablando de qué, específicamente, hablando de qué, economía, de necesidades físicas, todas las cosas te serán añadidas. Pero muchas de las veces buscamos a Dios para que me dé. ¿Está mal? No, no está mal. Pero Dios no quiere patrocinar tu pecado. Dios quiere salvar tu alma. Por eso muchas veces nos quedamos esperando, Señor, ¿cuándo me das? ¿Y cuándo me bendices? Y Dios dice, es que si te doy sería una injusticia. Y Dios no es injusto, Dios es justo. Entonces, cuando nosotros conocíamos a las personas inspirados por nuestros deseos, nos relacionábamos con ellas porque queríamos tener su amistad, o queríamos obtener un beneficio de ellos, o era en respuesta a la manera, a sus acciones. Ahora no debe de ser así, porque sin importar si nos aman, nosotros los amamos. Si nos provocan, no caemos en su provocación. Si nos maldicen, nosotros los bendecimos. Porque somos controlados por el amor de Cristo. Al menos eso es lo que debería de ser. Porque estamos en Cristo y el amor de Cristo nos constriñe. Yo no puedo decidir, yo obedezco lo que Él me dice. El asunto del libre albedrío, el libre albedrío salió volando por la ventana cuando tú dijiste, te acepto como Señor y Salvador. Ya no decido yo. Ahora lo obedezco a Él porque Él es mi Señor. Entonces nosotros nos debemos de relacionar con las personas de la manera correcta. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros
y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es ¿qué? El vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué interesante escritura, porque el apóstol Pablo identifica en la iglesia de Colosa lo mismo que sucede en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Hay personas que recibieron a Cristo en su corazón y eso los convierte en hijos de Dios. Lo he dicho muchas veces, no todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. Los hombres decimos, cuando tú conoces a alguien que profesa otra religión, generalmente decimos, ¿verdad? Lo bueno es que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Todos somos creación de Dios, pero hijo de Dios aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Eso dice la Biblia. Y entonces cuando nosotros vemos esta escritura y el apóstol Pablo está identificando que hay un grupo de personas en la ciudad que se llama Colosa, los colosenses, que habían recibido a Cristo, pero no parecían hijos de Dios. No parecía como que Dios los había escogido. Por eso les dice, vístanse como escogidos. La vestidura nos habla de una apariencia. Tú eres un hijo de Dios, pero no pareces hijo de Dios. Y no está hablando de una vestidura física, externa. Está hablando de actitudes. No hay un uniforme. Uno identifica a un soldado por su uniforme. Pero cuando ese soldado está de descanso y anda vestido de civil, tú no sabes que es soldado. Al menos que que se comporte como soldado, aunque no esté vestido como tal. Por sus actitudes. Pero en Cristo no hay como que los cristianos todos tienen que traer corbata. Los cristianos todos tienen que traer saco. Aunque hay religiones, tradiciones que así lo han adoptado y desafortunadamente algunos caen en el error de desacreditar, de juzgar, de decir pecadora a aquella señora que no se viste con falda. La falda larga no te hace cristiana. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo, ustedes han recibido a Cristo, ustedes son hijos de Dios, pero no parecen hijos de Dios. Un hijo de Dios, dice, es aquel que es santo, amado, de entrañable misericordia, bueno, humilde, manso, paciente. Si es paciente, puede soportar a todos. Si tiene amor y es bueno y es misericordioso, puede perdonar a todos. Ahora, es importante que no está hablando de la vestidura física, sino de actitudes. Si nosotros observamos la lista que acabamos de leer de actitudes que Dios quiere que desarrollemos como hijos de Dios en Colosenses 3 del 12 al 15, podemos concluir que toda esa lista de actitudes la podemos desarrollar sin Cristo. Claro que sí. Seguramente conoces a una persona bien paciente, bien amorosa, bien misericordiosa, a todos ayuda. Hay familias que no se congregan en ninguna iglesia, que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y son familias armoniosas, que no tienen pleitos, que se respetan, que se aman, que se soportan uno al otro. ¿Por qué? Porque todo eso es parte o es el resultado de una formación, de una educación, porque hubo unos padres que los educaron correctamente. Entonces hay personas que no les puede decir, oye, necesitas vestirte como escogido, porque parecen más escogidos que los escogidos. Pero es cuestión cultural. La palabra de Dios nos exhorta y nos dice, no te unas con las personas que no tienen tu misma fe.
Y cuando nosotros tocamos ese tema con los jóvenes de la iglesia, le decimos, ¿sabes qué? No te hagas novio, novia, no te cases con alguien que no profese tu misma fe. A veces nos dicen, pues si es más cristiano que los de la iglesia. No dice malas palabras, no miente, es bien amable, es bien paciente. Ey, esas son cuestiones de educación. Pero yo te quiero decir algo. Sea que necesites restaurar tu familia o no, lo que sí está más que claro es que para ir al cielo necesitas a Jesucristo. Ya sea que tú necesites desarrollar o no la humildad. Hay gente que es humilde, pero yo les he enseñado que la humildad es tan celosa que cuando te sientes humilde ya la perdiste porque pecaste de soberbio. No, yo soy bien humilde. No, ya se fue la humildad. La persona humilde es humilde, no tiene que hacerle saber a nadie que es humilde. Pero ya sea que tú necesites desarrollar esas actitudes o no, lo que la palabra de Dios nos queda en claro, que para ir al cielo es a través de Jesucristo, que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. La palabra de Dios dice claramente, nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. La palabra de Dios dice, solamente hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dice, no hay más. Que algunas religiones o personas digan o crean que esta persona intercede por ellos, pues eso es lo que dicen ellos, pero la Biblia dice solamente Jesucristo. Ahora, el asunto es que todos los que estamos en Cristo, que tenemos ya la vida eterna garantizada según la palabra de Dios, estamos obligados a tener una familia en armonía y en bendición. No es opcional. Todos estamos obligados. ¿Por qué estamos obligados a tener una familia en armonía, en bendición, en amor? Porque se supone que el amor de Cristo nos controla. No es opcional. O sea, la gente a veces no cree que Dios está contigo porque vives como si estuvieras lejos de Dios. La palabra de Dios dice que los árboles y las personas se les conoce por su fruto. Dice, el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Entonces, nosotros estamos obligados a tener una familia bendecida. Si tú estás casado y tienes a Cristo en tu corazón, estás obligado a que tu esposa debe de ser la mujer más feliz del mundo. No hay opción. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, mujer, tú estás obligada a que tu hombre sea el hombre más feliz del mundo. Que no tenga que voltear a ningún lado. Entrando en año les hice una pregunta, no. Les dije, hombres que tienen hijas, ¿te gustaría que tu hija se casara con un hombre exactamente igual que tú? Que la trate exactamente como tú tratas a tu esposa, en público, en privado, en la cama, en todos lados. ¿Te gustaría que tu hija se casara con un clon tuyo? Si la respuesta es no, es porque no te gustas. Y si no te gustas, necesitas cambiar. Pero señoras, les hago la misma pregunta. ¿Les gustaría que su hijo se casara con una mujer exactamente igual que ustedes? Que lo tratara igual como tú tratas a tu marido, que le haces caras, que no lo atiendes, que, ay, tu papá.
Si no, no te gustas. Y si no te gustas, tienes que cambiar. Necesitamos arrepentirnos. Entonces, segunda a los Corintios 5:17, no habla de tener una nueva vida espiritualmente hablando. Esa ya la tenemos. Habla específicamente de una nueva manera de relacionarnos con los demás, porque el amor de Cristo nos controla. Dice, las cosas viejas pasaron. Ya no vas a tratar, ya no vas a reaccionar con los demás como cuando no tenías a Cristo. Por eso dice, por eso ya no conocemos a nadie según la carne, ni a Cristo mismo. Ahora vayamos por partes. La relación más importante que nos urge restaurar es nuestra relación con Dios. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios correctamente. Porque mientras no nos relacionemos con Dios correctamente, no nos vamos a relacionar con las personas correctamente. Porque también es cierto que podemos ser amables, pero con malas intenciones. Podemos ser humildes, pero pretenciosos. Hay quien te habla bien porque quiere algo de ti. Hay quien es muy amable, pues porque no va a poner cara de tranza, porque no vas a caer. Entonces, Dios, que conoce todas las cosas, Él quiere que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Porque es feo que te engañe el diablo, pero es más feo que te engañes tú solo. Es peor. Ahora, ciertamente hay personas difíciles de tratar. Nadie diga amén. No digan sí. Ciertamente hay personas difíciles de amar. Hay ocasiones que dice, es que lo he intentado tantas veces, pero ya no sé ni qué hacer. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera el Espíritu, con E mayúscula, está hablando el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A Dios no lo podemos engañar. Pero algo que nos deja en claro esta escritura es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Esto quiere decir que para todas y cada una de nuestras debilidades, sean de carácter, sean de tentaciones, de pecados, nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede decir, es que no puedo, es que estoy solo, es que a mí nadie me ayuda. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ayuda en todas, en nuestras debilidades. Pero ¿por qué no me ayuda? Porque siento que no me ayuda. Dice Hechos capítulo 1 verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Recibiréis poder. El poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. Pero necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para recibir ese poder. ¿De qué poder está hablando? Porque nosotros hemos confundido que una persona que está bajo el poder de Dios es aquella que se cae y está temblando su cuerpo y está llorando desconsoladamente o está riéndose. Hay gente que
que cuando uno ora por ella se cae, pero esa es una reacción de su carne a la presencia de Dios, que no es una regla general. No todo el mundo se va a caer, no todo el mundo se va a reír, no todo el mundo va a llorar. No quiere decir que si oraron por uno y se cayó, Dios lo tocó, y el que se quedó parado, Dios no lo tocó. Dios conoce a cada uno de nosotros y Él sabe el trato que necesitamos. De repente hay personas que pasan a recibir oración, cierran sus ojos y cuando los abren están en el piso. ¿A qué horas me caí? ¿Quién me tumbó? Dios te tocó, pero lo importante no es que te caigas, que llores, que rías. Lo importante es cómo te vas a levantar y salir de aquí. Porque de nada sirve que estés llorando, que estés gritando, si sigues maldiciendo, si sigues peleando. De nada sirve. Eso no tiene impacto. Y no es lo que Dios quiere. Entonces hemos confundido que el poder de Dios, cuando dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre tu vida, hemos confundido que el poder de Dios es para que la gente se caiga o milagros, o etcétera, etcétera. Pero ¿de qué poder está hablando? Dice segunda Timoteo, 1, capítulo 7, segunda de Timoteo 1:7. ¿Lo tienen ahí? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Otra traducción dice de temor, sino de ¿qué? Amor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes que esa escritura, cuando dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, y cuando dice pero recibiréis poder, la palabra griega en la que se escribió el Evangelio, el Nuevo Testamento, tanto la carta de los Hechos como la carta a Timoteo, es la palabra dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Y lo primero que se nos viene a la mente con dinamita es ¡pum!, escándalo, destrucción, explosión. Recibiré poder, Dios va a tronar algo. Pero ¿sabes qué? El significado de esa palabra dunamis o dunamos se refiere a capacidad. Dice ser capaz, poder, hacer algo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, el Espíritu Santo me da la capacidad de tener poder, amor y dominio propio. Entonces, cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades, en esa ayuda que nos va a dar está el poder, el amor y el dominio propio. El poder para vencer cualquier situación espiritual contraria a Dios. El amor para poder amar a todo mundo. Y el dominio propio para no caer en la provocación, ni en las tentaciones, ni en el pecado. Ahí está todo. Pero ¿cuándo podemos vivir de esa manera? Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Qué necesitamos? Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y el Espíritu Santo nos capacita. Dice San Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, está hablando Jesús, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay personas por las cuales oramos, les enseñamos la palabra, los aconsejamos, les demostramos con la Biblia, con consejería, que el estilo de vida que están viviendo los va a llevar a una desgracia, a destrucción, a sufrimiento, pero no les entra. Hay algunos padres de familia que hablan de todas las formas con sus hijos, que oran por ellos, pero los hijos nada más no
¿Entienden? La palabra de Dios dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él te va a convencer de pecado. ¿Él te va a qué? Convencer de pecado. Pecado también se puede traducir como error o errar. El Espíritu Santo te va a convencer de las cosas que estás viviendo de una manera equivocada. Te va a convencer. No dejes de hablar con tus hijos, no dejes de decirles la palabra, no dejes de aconsejarlos, pero es necesario que le pidas al Espíritu Santo que venga sobre de ellos para que ellos reaccionen y se den cuenta de que están viviendo de la manera equivocada. Porque el Espíritu Santo convence. Ahora, hay gente convencida de pecado, pero no arrepentida. También hay personas que dicen, sí, yo te entiendo, estoy mal, pero así quiero vivir. Sí, yo entiendo que lo que estoy haciendo no se debe de hacer, que Dios dice que no se debe de hacer, pero yo quiero vivir así, déjame. Sé que estoy mal, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo te convence, te hace saber, entender que estás mal. Y después el Espíritu Santo te lleva a dejar ese pecado. Por eso es bien importante incluir en nuestras oraciones al Espíritu Santo. Lo acabamos de leer. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Lo acabamos de leer ahorita. Pero el Espíritu Santo que escudriña los corazones, Él sí sabe. Entonces la oración que debemos siempre de incluir, aparte de los agradecimientos, peticiones y todo, intercesión y todo, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Espíritu Santo, controla mi familia. Convéncenos, saca a la luz de nosotros, ante nuestros ojos, los pecados que estamos cometiendo. Pero es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Y es bien importante que no olvidemos que cuando el Espíritu Santo nos hace saber que estamos viviendo de la vida equivocada, lo hace para ayudarnos a superar los errores o los pecados. Lo hace para ayudarnos a madurar, a salir adelante. El Espíritu Santo nunca sacará a la luz tus pecados y tus errores para avergonzarte. Incluso si las demás personas que te acusan te quisieran hasta matar por tus errores o tus pecados, como a la mujer que nos relatan los evangelios que fue sorprendida en el adulterio, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios que sorprenden a una mujer en adulterio y se la llevan a Jesús. Y le dicen, ¿qué hacemos con ella? Dios nos mandó a través de Moisés que las personas que cometen este adulterio, este pecado de adulterio, deben de ser apedreadas hasta la muerte. Y la acabamos de sorprender en el acto, dice, en el acto del adulterio. La ley de Dios dice que debemos de matarla a pedradas. ¿Tú qué dices? Le preguntan a Jesús. Jesús ni siquiera los voltea a ver. Dice la Biblia que Él está escribiendo en la arena y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y las conciencias de ellos los acusaron así. Y sí tiraron la piedra, pero por un lado. Y se fueron uno a uno. Y cuando ya no hubo nadie más que la mujer que había sido sorprendida en el adulterio, Jesús volteó a verla y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y responde, sí han ido, Señor. Y el Señor Jesús le dice, ni yo te acuso. Vete. Pero vete y no peques más. Porque ahorita las consecuencias de tus pecados hubieran terminado con tu vida. Pero fíjate cómo el Señor Jesús no le aventó un discurso, no le reprochó.
No le dijo, no entiendes que eso no se hace. No, nada. Dijo, ni yo te acuso. Porque el Señor Jesús vino a salvar y a rescatar a los perdidos, no a condenarlos. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, no lo hace para avergonzarnos. Cuando el Espíritu Santo nos evidencia a nosotros los errores y el pecado, es con la intención de que los superes y que no se te olvide que para todas tus debilidades, ahí está Él para ayudarte. El Espíritu Santo es Dios. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Hay gente con tanto cargo de conciencia por su vida pasada. Hay gente que dice, yo lo único que quisiera es que Dios me perdone. No sabe que Dios ya lo perdonó en la cruz. Hay gente que tiene tanto remordimiento que no se acerca a Dios porque dice, ¿con qué cara me le acerco? Si consciente, hay gente que se equivocó porque no sabía, pero yo consciente hice lo que no debía. Conocí a un muchacho en una ocasión que me abrió su corazón y me empezó a decir, desde niño yo entendí quién era Dios. En mi casa se hablaba de Dios, se leía la Biblia, pero desde niño yo me decidí ir en contra de todo lo que fuera Dios. En mi adolescencia me fui de mi casa, seguí el ocultismo, entré en el satanismo. Por mucho tiempo fui sacerdote satánico, hice muchas cosas, pero nunca viví en paz. Me casé, tuve hijos y siempre había algo en mi corazón que no me dejaba vivir en paz. Y me dice él, y una mañana me levanto con tantas cargas que no sé, inexplicables en mi vida, en mi conciencia, que lo único que puede decirle a mi esposa es, ¿sabes qué? He vivido mal, necesito pedirle perdón a Dios. Dice, y ahí me hinqué en mi recámara, mi esposa se me quedó viendo así como que ¿y ahora qué traes? Y le dije, Dios, perdóname, y lloré y sentí un alivio. Y fui a una iglesia y no me dejaron entrar en la iglesia por su apariencia, que tenía tatuajes hasta en su cara, y tatuajes de demonios, de tantas cosas. Y fui a una segunda iglesia y sí me dejaron entrar, pero ya la segunda vez que regresé no me dejaron entrar. Si iba con mi esposa y con mis hijos, no me dejaron entrar. Y él me dice, yo lo único que espero es que un día Dios me perdone de todo lo que hice, conscientemente de que estaba mal. Y yo le dije, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y empezó llore. Hice una oración por él. Pero si estar en Cristo Jesús
es ser parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. A veces nosotros no nos damos cuenta que cuando excluimos a alguien, lo estamos mandando a la condenación. Porque si aquí es donde Dios nos habla, si aquí es donde Dios se manifiesta, deberíamos no solamente de recibir a todos, meter a todos. Porque la iglesia no es la iglesia de los santos. A la iglesia no viene la gente buena, viene la gente que está siendo transformada por Dios. A eso venimos. Venimos a que nos ayude a superar. Venimos a que nos ayude a dejar cosas que no convienen. Venimos porque lo necesitamos a Él. Entonces, es cierto que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace pecar de manera natural. No te tienes que esforzar para pecar. Pero también es cierto que el Espíritu Santo nos libra de la ley del pecado. Así es que ya no hay excusa que valga. Se termina la maldición del pecado generacional. La palabra de Dios dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que mis bisnietos pueden llegar a pagar por mis pecados. Eso dice la Biblia. Pero cuando yo estoy en Cristo, se rompe toda maldición. Pero hay cristianos, hay hombres y mujeres que tienen a Cristo en su corazón, pero dicen, no, hombre, no, es que así todos los castillos somos así. Así fue mi abuelo, así me enseñó mi padre y así soy yo. La palabra de Dios dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de la maldición, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, los pecados que cometió mi padre porque mi abuelo le enseñó con el ejemplo o explícitamente le dijo las maldades, cómo se hacían, etcétera. Esa maldición pudo llegar a mí si mi papá no se arrepiente. Pero el hecho de que mi papá se arrepintió y aceptó a Cristo no quiere decir que yo no voy a cometer esos errores, porque yo puedo comenzar mi propia maldición. ¿Sí me explico? Cuando me decido a desobedecer la palabra de Dios, entonces ya no es porque así somos los castillos, ya es porque soy un necio. Ya es porque soy cabezón, porque no entiendo. Ya es porque quiero ser pecador. Ya no tengo excusa. Todos tenemos en algún área de nuestra vida, venimos arrastrando cosas que por tradición, que por el ejemplo que nos dieron nuestros padres, nosotros las hacemos y están mal muchas de ellas. Yo te quiero decir algo. Eres libre de todo eso. Pero ¿por qué no hemos podido disfrutar de esa libertad? Porque no estamos en Cristo. Porque las personas que están en Cristo se relacionan con los demás controlados por el amor de Cristo. Porque las personas que están en Cristo obedecen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre de ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven sobre mí. Hay hombres o mujeres que su esposo o su esposa no los acompaña a la congregación, no vienen por años, vienen solos. Pero no pasa nada, es un proceso y creemos que un día va a venir, pero va a venir más rápido si el amor de Cristo te controla a ti. Si a la hora de estar con ella estás controlado por Dios, amándola, bendiciéndola, respetándola, honrándola.
Va a decir, ¿y este qué le pasó? Y va a estar ahí. Y no importa los errores, los pecados que hayas cometido en el pasado, Dios va a sanar, va a restaurar tu vida de toda maldición del pecado, porque estás en Cristo. Entonces muchos de nosotros damos por sentado, yo estoy en Cristo, soy nueva criatura, pero soy selectivo. No, ellos no, esos me caen mal. Ay, no, son bien pediches. Ay, siempre vienen a que uno les dé. ¿Cuántos de repente resulta que nada más van a pedirte? Qué bendición cuando de repente todo el mundo va y te pide. Qué bendición que no eres tú el que anda pidiendo, que tú puedes dar. Entonces cada vez que alguien va y te pide, debes decir: Señor, gracias, porque yo no estoy en su lugar. Yo no necesito pedir, yo puedo dar. Solamente hay dos grupos, el que da y el que pide. Usted sabe de cuál quiere ser. Yo le he dicho a la gente cuando dicen: estoy cansado de nada más estar dando, ¿a mí quién me da? Vamos a orar. Señor, cámbialo. Ahora que sea un necesitado, que necesite ayuda, que todo mundo le tenga que... No, espérate, ¿qué tienes? No te quejes. Pero no lo sabemos, nos desgasta a veces. ¿Y sabes por qué es desgastante a veces? Porque el Espíritu Santo no nos abraza, no nos anima, no decimos: Señor, mira qué bueno que yo pueda ayudar porque tú me das. A veces no somos conscientes que si puedo dar es porque Él me dio primero. Y eso tenemos que estar agradecidos siempre. Entonces, que nuestra oración sea: Espíritu Santo, ven sobre mí. Que nuestra oración no sea: Señor, cambia a mi esposa, o cambia a mi marido, o cambia a nuestros hijos. No, cámbiame a mí. Esta es mi prioridad, tener una relación correcta contigo. Porque si yo estoy bien contigo, tu amor me va a controlar. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de faltas, de pecados. O sea, cuando estás lleno del amor de Dios, no importa que todo el mundo peque contra ti, tú ni te das por enterado. Hay gente que después viene y vengo a pedirte perdón porque ni cuenta, yo ni sabía. ¿Cómo no supiste? Sí me pasó eso. ¿Fuiste tú? No pasa nada, yo ni en cuenta. ¿Cómo puede ser posible? Porque como estoy lleno del amor de Dios, no me ando fijando en esas cosas. Es más grande el amor de Cristo en mí. Ese es el estilo de vida que necesitamos comenzar a vivir. Espíritu Santo, ven sobre mí. Ven con poder, dame la capacidad, ayúdame en mis debilidades, ayúdame a amar como tú me amas, ayúdame a perdonar como tú me perdonas, como dice la Escritura. ¿Cuántos quieren orar así? ¿Nos ponemos de pie? Vemos en la palabra de Dios maravillas, milagros, cosas poderosas que ha hecho Dios. Algunos hemos sido testigos en nuestra vida, en las vidas de otros, de cosas poderosas que Dios ha hecho. Hoy incluso lo cantamos. No me digas que no puede. No me digas que no puede. Veo al cáncer perecer
A los cojos veo correr. No me digas que Él no puede. No me digas. Y lo cantamos, lo leemos en la Biblia. Y te digo algo, Dios lo quiere hacer en tu vida. Y Dios lo puede hacer en tu vida. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti. Te damos gracias porque tu presencia, Señor, está con nosotros. Porque tú has preparado todas las cosas, Señor, para que nuestra vida sea salva, transformada, para recuperar, Señor, la felicidad, la salvación, la armonía de nuestra casa, para ser transformados. Gracias porque todo está hecho. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Toma el control de nuestra mente. Algunos no saben ni lo que es que el Espíritu Santo esté sobre ti. No te preocupes. Él te va a ir haciendo entender. La palabra de Dios te va a ir enseñando. Pero desde ahorita dile: Espíritu Santo, si tú eres el Espíritu que da vida, si tú eres el Espíritu que restaura, que libera de la maldición de pecado, si tú eres el Espíritu que da dominio propio, amor, poder, necesito que vengas sobre mí. Ven sobre mi casa. Ven sobre mis hijos. Ven sobre mi matrimonio. Espíritu Santo, ven sobre Nuevo Laredo. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Sin milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer que eres asombroso, Dios? Y tú sanas por amor. Sin milagros voy a ver. ¿Cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Sin milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer que eres asombroso, Dios? Y tú sanas por amor. Sin milagros voy a ver. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Si mis ojos pueden ver, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Sin milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer que eres asombroso, Dios? Y tú sanas por amor. Sin milagros voy a ver. En esos voy a creer. Ser perecer. Sí. Y a los cojos veo correr. No me digan que Él no puede. No me digan que Él no puede. Veo mentes restauradas y veo la resurrección. No me digan que Él no puede. No me digan que Él no puede. Yo veo familias reunidas y a los pródigos volver.
esta tarde es que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que se manifieste la vida de Cristo en nosotros, que tu gracia y tu favor gobierne en nuestra casa, en nuestra familia, Señor, que restaures nuestra vida al modelo divino, Señor, que nos ayudes en las debilidades, que nos fortalezcas, que nos ayudes en el carácter, Señor, que podamos vencer toda tentación. Nosotros sabemos que tú nos puedes librar de todo mal, Señor, y que tú has hecho todas las cosas posibles. Pero hoy en esta hora, Espíritu Santo, te pedimos, ven sobre nosotros. Gobiérnanos, guíanos, abrázanos, tócanos. Disponemos nuestro corazón para que seas tú el Señor de nuestra vida. Abrimos nuestro corazón a Jesús. Que podamos sentir tu presencia cada vez que oremos, cada vez que te invoquemos. Que sea manifiesto que somos tus hijos, santos, escogidos, amados por ti. Que la vida tuya se manifieste en nuestra casa, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada familia aquí representada o completa en esta congregación. Yo declaro, Señor, que tú bendices y fortaleces los matrimonios, que la amistad, el amor entre cada pareja, Señor, cada matrimonio esté dirigido por ti, Señor. Bendice sus hijos, bendice sus finanzas, sana sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu gloria se manifieste poderosamente en todos ellos, donde quiera que anden. Que tus ángeles los defiendan. Es mi oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios me los bendiga. Que tengan una excelente semana. Nos vemos entre semana. Bendiciones.